conlleva a la muerte de una paciente o el empeoramiento de su patología o de la situación que esté viviendo en este momento. Y bueno, cuando escuchamos la palabra traslado, inmediatamente se nos viene a la mente el transporte, la ambulancia. Si hay ambulancia, hay traslado. Pero quiero decirles que esto es únicamente uno de tantos de los pasos que se deben de seguir, o uno tanto de los elementos o parte del equipo que contiene un traslado seguro. Este a su vez se clasifica en dos partes, un traslado primario y un traslado secundario. Hay diferentes formas. También es notorio que cuando decimos traslado, imaginamos que viene de una comunidad a otra, de un hospital a otro, pero no, únicamente no solamente son traslados de ese tipo de situaciones, sino que también pueden ser traslados intrahospitalarios, que se pueden llevar de un servicio a otro y que la mujer, independientemente de que no salga de la unidad de salud, no significa que no debemos de tener todas las precauciones debidas para hacer ese traslado seguro, para que la paciente llegue en las mejores condiciones para su atención al servicio a donde se le esté refiriendo. Y bueno, desafortunadamente, para que ocurra un traslado, como en muchos procesos, pues existen demoras, ¿no? Y una de ellas es el retardo en tomar la decisión de buscar atención. ¿A qué me refiero? Ya tenemos una paciente, yo estoy poniendo en esta presentación el ejemplo de la hemorragia obstétrica debido a que es a la alta incidencia que hay en este tipo de procedimientos o en este tipo de procesos patológicos. Entonces, tomando en cuenta ese ejemplo de la hemorragia obstétrica, que ya anteriormente también ya hablaron de ella, entonces todavía se hace todavía más digerible, porque ya la conocemos, la tenemos ahí lado a lado con nosotros en el momento de trabajo. Y bueno, la primera es saber en qué momento yo, como trabajador de salud, como principal dador de atención a la persona que necesita en ese momento, es saber en qué momento yo voy a decir, necesito ayuda. Necesita esta paciente, ya se salió de mis manos, ya se salió del nivel de atención en el que me encuentro y necesito buscar cómo ayudar a esta mujer a resolver esa patología. Entonces, allí es cuando empieza la situación de cadena crítica, en donde no sabemos a veces identificar el momento adecuado para pedir ayuda. La segunda de ellas, la demora, el retardo en tomar la decisión del traslado del paciente. Digo, sí, requiere atención, ya se salió de mis manos, pero ahora me la llevo, no me la llevo, me la van a recibir en el hospital, no me la van a recibir. Eso hablando de extramuros, pero hablando de intramuros, es decir, el compañero de guardia, no sé si en el caso mío, por ejemplo, si el médico general me lo va a recibir, si el ginecobstétrica me lo va a recibir, si el subespecialista me lo va a recibir, si hablando de servicios, si estando yo en la tocología, no sé si a lo mejor en la UCIA o en otro espacio de nuestro nosocomio, me van a recibir a la paciente. ¿Por qué? Y a veces pregunto, lo primero que se me viene de repente a la mente es, ¿quién está, por ejemplo, en la UCIA, no? Y esa es de las peores preguntas que me puedo hacer, porque no estoy velando acerca de los beneficios que yo voy a tener para la madre, la resolución que yo necesito para esa persona, sino estoy pensando en cosas totalmente banales que no deberían de existir, pero que desafortunadamente existen. ¿Y qué otra más? Retardo en recibir la atención adecuada. Ya la trasladé, ya la llevé a otro servicio, ya la llevé a otro hospital, pero resulta que cuando llego me dicen es que no hay la persona indicada, no está la persona indicada para poder darle seguimiento a esta paciente. Entonces, estos tres apartados, esas tres demoras son mortales para la paciente, definen la vida o la muerte de esa paciente. Entonces, debemos de tomarlas en cuenta para crear esos protocolos de seguridad dentro de nuestras unidades, dentro de nuestras instituciones y mejorar estos procesos, acortar este tipo de demoras, estos tiempos en pro siempre de la salud de la mujer. Y aparte de eso, de las demoras, pues existen otros factores que también ayudan a hacer este tipo de retardos y uno de ellos es de las 4T, pero aquí no hablamos de las patologías de la hemorragia, o las causas de la hemorragia, sino que estamos hablando de las T de tardanza, de trabajo, de transporte, de trabas,
de situaciones que convergen y ayudan a que el traslado que nosotros estamos planeando, pensando, pues todavía tenga más sesgos, más pérdidas todavía, que nos van a ayudar a empeorar la salud de esas personas. Esta también es muy importante, la quinta T, aquí la agregamos, del traslado seguro, cuando hablamos de las diferentes formas de poder hacer el acercamiento de una paciente, que puede ser aéreo, que puede ser un transporte terrestre, un transporte rural, un transporte domiciliario, y que se buscan las formas, se busca el cómo sí debemos de poder actuar y darle solución a esa mujer para que no haya complicaciones o consecuencias severas, que a lo mejor decimos, la mujer se salvó, llegué a tiempo al hospital, le salvaron la vida, pero sí, pero con qué consecuencias, ¿no? ¿Qué le acarrié, qué le dejé que quede cargando durante todo el resto de su vida? Entonces, tenemos que buscar las maneras. No hay un cómo no, hay un cómo sí. Miren, por ejemplo, esta imagen está más que reveladora. Aquí se ve el cómo sí se pueden realizar todo ese tipo de situaciones y cómo a veces con muy escasos recursos lo podemos hacer. Y cuando de repente estamos en instituciones de primero o de segundo nivel de salud, en donde tenemos otros recursos, buscamos el cómo no. Entonces, quisiera que hiciéramos una reflexión profunda acerca de las cosas que sí se pueden realizar, de las cosas que nos van a defender, no solamente a nosotros como profesionales, sino también a la salud de la mujer, a la familia de esa mujer. Miren, otros de los casos, esto a lo mejor dirán que no viene a colación, pero sí viene a colación cuando hacemos transporte de una mujer aparentemente estable y ocurren situaciones indirectas que le causan la muerte, ¿no? Como el uso del cinturón de seguridad, que es muy importante, que debemos saber y recordar que una de las cintillas que la va en la parte frontal va a través de los pechos y la segunda cinta va por debajo del útero. Es muy importante que cuando realizamos cualquier tipo de traslado, incluso a consulta médica, debemos de saber utilizar estas situaciones, porque pueden ocasionar también el impacto al útero, el impacto a esa mujer, y pueden considerar no solamente la muerte de ella, sino también la muerte de su bebé. Las cosas más que no nos ayudan tanto en los traslados son puntos críticos. Uno de ellos es el punto crítico en el traslado de la paciente, refiere a la regionalización, que de repente no sabemos los eslabones de redes, de cómo debemos hacer. En el caso, por ejemplo, les digo que viene a la mente mi unidad, porque pues somos una unidad de primer nivel y debemos de tener a veces muy claro de cómo es el traslado, cómo es la red de seguridad para los traslados. Aquí cuando pensamos en pedir interconsulta, referencia, ¿no? Primero pensamos en hacer un círculo interno. Si yo como partera ya rebasó mis capacidades de solución para mi paciente, pues tengo que ir al siguiente punto, que sería área médica. Y área médica me refiero a los médicos generales. Y si ellos también son rebasados con las situaciones que se presentan, pues está el área de ginecología y obstetricia. Y así ir rebasando los eslabones para poder darle solución a las mujeres. Y hablando de manera externa, pues hablamos de que si me encuentro en un primer nivel, que es nuestro caso la unidad de partería, pues tenemos que buscar un hospital de segundo nivel. O en este caso sería Hospital de la Madre y el Niño de Herrerense o Hospital General. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que darle solución a la paciente que está complicada, ¿no? Para eso fueron creados. Entonces, a veces esta parte también es un poquito crítica porque de repente están muy saturados los espacios porque ya la población pues no tiene cultura de prevención. Entonces, y nosotros aparte, ¿no? También no le abonamos a la cultura de la protección y las pacientes llegan ya bastante complicadas en muchas situaciones de diferentes partes. Entonces hay una saturación de los hospitales de segundo nivel y de repente hay mucha complejidad, ¿no? Entonces, a esto se refiere este punto que debemos de buscar maneras de prevenir para llegar a la saturación en los hospitales de la población en estado crítico. Otro punto muy importante también, otro punto crítico dentro de ese traslado es la comunicación. Nosotros de repente, desafortunadamente, no tenemos esos círculos de comunicación como deben de ser o como debieran de ser. ¿Por qué? Porque no cerramos los círculos. Aquí, por ejemplo, hay un claro ejemplo, dice,
hablamos de un círculo de comunicación, hablamos de yo aviso a la unidad receptora, al servicio receptor, al personal que me va a recibir, a la paciente, explico la situación en la que se encuentra mi paciente, el por qué estoy tomando la decisión de un traslado o de buscar apoyo para mejorar las condiciones de esta paciente. Y tienen que confirmarme estas personas de que efectivamente se están sabidas de la complejidad de la situación que se está presentando. Y en el caso de que no es así, ¿de qué manera vamos a ajustar todas estas situaciones para que se pueda dar el traslado seguro? Y posteriormente el envío de la paciente estable para darle una siguiente atención a esa paciente. Y bueno, ¿con qué cuento? Dice aquí, ¿cuáles son mis recursos para el traslado? Pues se podría decir que nosotros debiéramos de tener lo mínimo básico. Uno, el equipo. Un equipo con competencias, un equipo con habilidades, con conocimientos acerca tanto de la patología que yo estoy presentando como de las situaciones o de los puntos que yo debo de tomar en cuenta para un traslado seguro. ¿Qué más? Personal, perdón, me equivoqué, es personal con competencias y habilidades y el equipo adecuado, una ambulancia adecuada, un equipo, un maletín adecuado de traslado, porque de repente nos vamos a los traslados y no llevamos el material que debe de ser, no vamos, por así decirlo, monitorizando la mejor frecuencia cardíaca, monitorizando signos vitales, porque no contamos con ese equipo necesario. ¿Y qué más? El transporte, la ambulancia es muy importante. No lo es todo, pero sí es un punto relevante dentro del traslado, sobre todo extrahospitalario, porque este transporte debe de tener ciertas características, incluso hay una norma en donde especifica todas las condiciones que debe de reunir ese tipo de transportes para que dé un buen traslado seguro en cuestión de transporte. Y bueno, ya sabiendo todo esto, ¿qué debemos tener nosotros en nuestras instituciones? Pues protocolos de traslados, manuales de seguimiento, manuales de atención, en donde todo el personal operativo dentro de una unidad de salud, sea de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel o del nivel que sea, debe de existir un documento que marque qué debo de hacer en el caso de, y debe de ser, dice aquí, obviamente deben de existir individualizados para cada centro de atención con estándares mínimos de seguridad e indicadores para su evaluación y seguimiento. No es solamente ya llevé a mi paciente, ya la trasladé y se acabó. No, yo tengo que darle un seguimiento, una evaluación a ese traslado. ¿Por qué? Porque de esa manera me voy a retroalimentar y saber qué me hizo falta, qué debo de ajustar, qué estrategias nuevas debo de implementar. Y otro punto más, si hay personal nuevo, el personal nuevo se va inmediatamente a los protocolos de traslado, a los manuales de traslado y dice, a ver, bueno, si llega a haber un traslado, esto me toca realizar. Para eso, esa es la función que deben de tener estos documentos y que deben de ser esparcidos en todos los servicios de una institución de salud para que todos tengamos conocimiento, porque nadie esté exento a participar en un tipo de este tipo de situaciones, ya sea un traslado externo o un traslado interno, intrahospitalario. Y tomándoles, vuelvo a repetir, el ejemplo de la hemorragia obstétrica, aquí hablamos, por ejemplo, de unos puntos muy precisos para poder hacer un traslado con una paciente que está en hemorragia. Y primero, identificar la patología. ¿Por qué me está sangrando la paciente? Ya sé que es hemorragia, pero ahora, ¿qué es lo que está provocando esta hemorragia? ¿Por qué? Porque yo antes de llevármela tengo que hacer un Sí, yo creo que la va a sacar de internet. Maestra Celia, ¿me escucha? Sí, la sacó de internet, desafortunadamente. No, ya está ahí. Sí, maestra, la sacó de Disculpen, internet. se me fue el internet, están habiendo pequeños cortes aquí, disculpen Sí, la está interrupción. trabajando la energía eléctrica. Sale. Sí, vuelvo a dejar, a seguir compartiendo. Bueno, me quedé en Mande. esta parte, no sé si
¿Me alcanzaron a escuchar esta parte? La primera parte solamente, se la repite mejor. Ok. Hablábamos del proceso y tomábamos en cuenta el ejemplo de las hemorragias Hay que obstétricas. ponerla en modo presentación. Ok. Ahí está ya. Gracias. Hablábamos de los ejemplos de la hemorragia obstétrica, en donde nuestro primer punto, que es identificar la patología, identificar qué es lo que le está pasando a la paciente, por qué se está presentando esa condición que está, para poder pasar al punto B, que es tratar. ¿Cómo trato a la paciente? ¿Cómo la estabilizo? Tengo que hacer un pinzamiento de arterias, tengo que colocar un balón de Bacri, tengo que a lo mejor colocar un traje antichoque, a lo mejor tengo que empaquetar, a lo mejor, no sé, qué tipo de tratamiento puedo yo ofertar a esa paciente para que se estabilice y logre llegar en las mejores condiciones al lugar a donde está siendo referida. Y claro, sabemos que en nuestras instituciones, no solamente en Guerrero, sino en todo México, pues existe el código mater, ¿no? El código aéreo o el código rojo, que de repente cada institución lo personaliza y le pone un nombre a lo mejor diferente. Código H también lo conocen en otros lugares, pero lo importante aquí es nosotros poder tratar esa situación patológica para que la paciente se vaya estable a un segundo nivel y no el mismo traslado, si no está estabilizada, le provoque todavía mayores consecuencias a la mujer o incluso hasta la muerte. Y C, el traslado, identificar el sitio. Todo esto quiero decirles que es de manera simultánea, no, aunque aquí nos estamos tardando porque vamos explicando punto con punto, pero cuando estamos en una situación de emergencia de traslado ya identificado, todas esas acciones son simultáneas. Y la C, pues trata de identificar el sitio, el medio de transporte, otra unidad quirúrgica, otro servicio, otro personal, pero que debemos haber visto previo identificación. Esto los hacen diferentes personajes, porque pues es difícil, ¿verdad?, que una sola persona pueda estar trabajando de manera operativa una estabilización de una paciente y también pueda estar haciendo los trámites administrativos para la recepción de esa mujer. Pero todos estos puntos interceden los equipos multidisciplinarios y cada uno de ellos tiene diferentes funciones que van a trabajar a la par para poder llevar a cabo este traslado seguro. Y bueno, ¿qué competencias específicas debieran tener estos equipos multidisciplinarios? Pues bueno, uno de ellos es el uso de las tecnologías de comunicación, hacer tumos, el manejo de la documentación, los registros, el conocimiento preciso de los protocolos de traslado, identificación y clasificación de los estados de choque, dependiendo de la patología, interpretaciones médicas, colocación y cuidado de accesos vasculares, administración de medicamentos, colocación del traje antichoque, que aunque a lo mejor no tiene tanta, ¿cómo le podría decir? Hay muchos estudios que abordan ya el uso del traje antichoque. Se pierde su señal. Sí, le está fallando mucho. Acuérdense que están haciendo obras en el centro de la Comisión Federal porque está todo un transformador, entonces le está fallando mucho el internet. Sí, de hecho, una disculpa porque sí, efectivamente se está yendo el internet a cada ratito. Entonces, por eso yo creo que, pues de repente se oyen mis palabras cortadas. Pero bueno, continúo. Entonces, algunas instituciones o personal pues no están tan claros en el uso de estas herramientas, de estas competencias, entonces de repente se nos dificulta, pero por eso existen este tipo de cursos para poder implementar estrategias, ayudar al personal, ayudarnos a nosotros mismos como institución y poder incidir en estas mejoras de atención a los usuarios. Y bueno, acerca de la comunicación, les decía yo que el círculo de comunicación debe de ser muy completo porque es un círculo en donde tiene que ver la persona, quién refiere, quién traslada y quién reciba. Y la comunicación debe de tener estos 4 puntos básicos. Debe de ser oportuna, debe de ser clara, abierta y en asa cerrada. Entre quienes interactúan los traslados. Como les decía yo hace rato, cuando hablamos a una situación de referencia, no solamente hablo y ya dije, no, pues ya identifiqué a mi paciente, voy a trasladarla, sino que tengo que esperar una confirmación de espacios, tengo que hacer diferentes puntos que me lleven a que esto esté confirmatorio, porque de repente, ¿qué ha pasado? Y algo también importante, que cuando yo hago referencia a un hospital
de segundo nivel o de un nivel diferente al que yo me encuentre, no estoy pidiendo como el permiso para hacer el traslado, sino que estoy viendo, estoy observando o estoy tratando de delimitar las condiciones en las que mi paciente va a ser resuelta. Si mi paciente, yo sé que en el hospital a donde estoy refiriendo no le van a resolver el problema, pues no pierdo el tiempo en estar yendo ahí. Entonces, por eso es que la comunicación debe de ser muy acertada, muy clara en todo lo que yo necesito para mi paciente. Debo ser muy específica, porque si yo nada más hablo y digo, yo pues necesito que me recibas a una paciente, pero no especifico la patología que tiene mi paciente, pues va a ser difícil que allá reúnan las características o reúnan lo que se necesita para que estabilicen a esa persona en cuanto llegue. Y bueno, aquí les manejamos algunos escenarios de traslado. Hay diferentes dependiendo de la complejidad de la patología, pero hablando de lo que es de la situación de la hemorragia, dice que en el punto 1, manejo inicial de la paciente, y una vez estabilizada, requiere ser trasladada a otro lugar para continuar su atención. A veces de repente hemos escuchado que cuando se traslada a una paciente a un lugar X o Y, nos dicen, ¿y para qué la traes si ya viene bien? No, la paciente no va bien, va estabilizada, pero requiere de otro tipo de atención que mi unidad en donde estoy no le puedo brindar, y que por eso la estoy llevando a ese espacio a donde sí le van a poder dar la continuidad de esa situación, porque aunque ya esté estable aparentemente, requiere cuidados especializados, post-estabilización, para que las condiciones de vida, de supervivencia que tenga esa mujer, pues sean los adecuados. ¿Qué más? Hay otro tipo de traslado, pacientes con algún grado de choque hipovolémico o alguna complicación durante la atención de la emergencia obstétrica. Se estabiliza, requiere vigilancia especializada y continua, que no puede darse en un centro primario, es lo que les comentaba ahorita. Ya está estable, pero requiere de otro tipo de atención, ser monitoreada de manera diferente a lo que yo le puedo dar como unidad de primer nivel. Y bueno, otro escenario, otro escenario más es cuando aquellas pacientes que están estables aparentemente, pero que requieren transfusiones. Hablando de primer nivel, ustedes saben que en primer nivel no tenemos bancos de sangre, no podemos hacer transfusiones, entonces a veces requieren ir a segundo nivel, hacer esas transfusiones masivas, hacer cirugías o hacer otro tipo de procedimientos. Entonces, no nos quedemos con que ya está estable, ya que se quede con nosotros, porque de repente como unidades de primer nivel no reunimos las características necesarias para darle la continuidad a esa paciente. Y bueno, ¿a quién voy a decir yo probablemente voy a trasladar? Pues generalmente también como el triage se clasifican a las pacientes, y aquellas pacientes que caen en etiqueta roja o que se consideran como de emergencia, pues generalmente son las que requieren atención de segundo o tercer nivel, dependiendo de la situación crítica en la que se encuentre. Pero eso no significa que la paciente que está en código amarillo o que está en etiqueta amarilla o verde no requiera en algún momento traslado. O sea, debo de tener mucho cuidado, porque el rojo me dice ya, llévatela. Necesita traslado, necesita atención de segundo nivel o de tercer nivel. Pero la etiqueta amarilla y la etiqueta verde me dicen, ojo, porque la antenita ya está alerta y cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Entonces, también aquí en el traslado seguro utilizamos las etiquetas de colores para poder identificar y clasificar los traslados que se nos presenten. Hay diferentes niveles de complejidad, ya les mencionaba, que dependiendo de la situación de la paciente, pues es el nivel de complejidad que puede surgir. Aquí, por ejemplo, hay un nivel 1 que dice estable sin riesgo de deterioro, hay un nivel 2 que dice estable con bajo riesgo, y habla de que cuando se están las pacientes clasificadas en nivel 2, pues tengo que llevar mínimo una oximetría de pulso, tengo que tomar signos vitales intermitentes, tengo que vigilar vías permeables, tengo que vigilar soluciones, tengo que vigilar medicamentos, ¿no? Si van canalizadas, si van con algún equipo que deba de ir vigilando. Y por ejemplo, cuando estamos hablando del nivel 3, dice estable, pero con riesgo moderado, pues tengo que retener ciertas habilidades específicas en el personal de traslado. Una de ellas es el RCP avanzado, porque no sabemos si en ese momento de traslado, que me lleve 10 minutos, 15 minutos hablando
del círculo de traslados aquí en Chilpancingo, pues que la paciente no me caiga en paro. Entonces yo requiero que el personal de traslado tenga competencias específicas de reanimación, por decir algunos puntos. El nivel 4, por ejemplo, habla de una paciente estable con alto riesgo y dice que ahí que como mínimo debemos de conocer, el equipo debe de conocer manejos especiales de la vía aérea, transfusiones de hemoderivados, habilidades en cuidados obstétricos de emergencia. Si hablamos de a lo mejor de una paciente con trabajo de parto estacionado o con periodo expulsivo prolongado, pues puede ser que durante el traslado, los movimientos, el nivel de estrés, no lo sé, muchas condiciones que pueden pasar en la paciente y en el equipo, pues puede ser que haya un parto durante el camino. Entonces, las personas que realizan el traslado deben de tener las habilidades para que reciban a ese bebé y que si hay necesidad de dar una atención de reanimación avanzada a ese bebé, pues puedan hacerlo. Y que igual con la madre, a lo mejor me empieza la hemorragia, no sé, puede haber muchísimas condiciones, entonces deben de haber habilidades específicas en el personal. Es por eso de ahí la importancia de que no se puede mandar a cualquier persona a realizar un traslado, y menos aún cuando estamos hablando de una paciente en estado crítico, en estado de emergencia. Y bueno, el nivel 5, que hablamos de pacientes inestables, dice capacidad de ejecutar acciones en un ambiente severo de adversidad. Estamos en la ambulancia y ahí no va de que no puedo hacer esto porque no me puedo parar en la ambulancia, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer aquello. Ahí es el cómo sí puedo en cualquier situación de emergencia. O que a lo mejor en el traslado, hablando de comunidades que ya se les ponchó una llanta, o lo que se pasó hace muchísimos años en donde en un traslado de ambulancia de Cruz Roja, la ambulancia chocó y hasta las personas que iban en el equipo para estabilización, pues hubo fracturas. En esos escenarios, saber actuar, saber cómo hacer, cómo yo me tengo que tranquilizar que estoy bien y poder ayudar a las personas que lo necesitan. Y bueno, aquí les puse un ejemplo que hablando del nivel 5, hablando de una mujer con hemorragia postparto activa en tránsito sin haber resuelto la causa del sangrado, se le considera como críticamente enferma con alto riesgo de deterioro y morbilidad. Y por eso les decía, a lo mejor yo estabilicé aquí, hice pinzamiento, hice balón de Bacri, hice traje, coloqué traje antichoque, pero la paciente tiene problemas de coagulación, ¿no? Y continúa sangrando y sangrando y sangrando y así me la llevo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa paciente? Pues bueno, su riesgo de deterioro va a ser mayúsculo, va a ser todavía más tremendo. Y estamos hablando de un nivel número 5 de inestabilidad, que no sé qué va a pasar. Entonces, las personas que van en el traslado, el equipo que va acompañando a esa mujer, ayudando a esa mujer, tiene que tener todas estas habilidades para saber qué hacer en el caso de que esa paciente se le choque y caiga en paro. Aquí hablamos de cuando la paciente ya está estabilizada y cómo la debemos de trasladar, cómo debemos identificar a una paciente aparentemente estable. Y pues hay unas categorías que se manejan en el Colegio Americano de los Cuidados Críticos, y también ahí hablan de que cuando la paciente está en nivel 4, pues se le considera una paciente estable, cuando no hay un sangrado activo detectable, cuando los signos vitales han dejado de deteriorarse y muestran una tendencia hacia la mejoría de cuando menos 30 minutos, y cuando nos habla de que cuando hay ha disminuido de alguna manera esa emergencia que se estaba presentando, ¿no? Y que no hay situaciones significativas que pongan en riesgo la vida de la mujer durante el traslado. Y es cuando nosotros debiéramos de realizar los traslados para que sean estos, pues, seguros en el caso de la obstetricia. Algunos criterios de traslado que también debemos de tomar en cuenta es que de repente no se cuenta con personal médico con las capacidades y destrezas acordes a la complejidad del caso para asegurar una atención continua a las 24 horas. O sea, yo les digo, aquí en un primer nivel yo estabilizo a mi paciente y esta paciente está bien, pero a lo mejor en el turno de la mañana tenemos una especialista, una ginecobstetra, pero durante la tarde probablemente no tengamos ese personaje. Entonces,
No puedo dejarla porque corre riesgo la paciente, por poner un ejemplo. Y a veces por eso mismo se requiere ser trasladada a la paciente, no porque no sea otra situación, sino porque a veces debemos de contemplar todo el ambiente de la paciente siempre en mejora de ella. Otro criterio más que debemos de tomar en cuenta para los traslados es que cuando no se cuenta con los insumos o infraestructura suficiente para asegurar el mejor tratamiento para el estado y la condición de la paciente. En el caso muy claro, por ejemplo, de los bancos de sangre, que por ejemplo unidad de partería no cuenta con un banco de sangre, entonces no tenemos forma de transfundir a una paciente en el caso de que sea necesario. Ya se estabilizó, pero si requiere sangre, pues desafortunadamente no se puede quedar en la unidad, tiene que ser trasladada para darle continuidad a ese tratamiento. ¿Cuándo más? Cuando existe una clara evidencia de que el resultado de que para la paciente será superior, dada la experiencia y la capacidad del centro especializado para su atención. Bueno, esto es lo que hemos venido comentando del por qué debemos nosotros realizar traslados de manera segura. Y bueno, les decía que debe de haber protocolos de seguridad. ¿Qué más debe de haber? Debe haber listas de chequeo para realizar traslados a otros centros de atención. Debe de haber listas de chequeo en el centro de atención en donde ocurrió la hemorragia obstétrica. Debe de haber seguimiento y debriefing. Siempre debe de haber un posterior debriefing, un posterior seguimiento para saber qué fue lo que nos salió bien y qué fue lo que nos salió mal y que debemos de mejorar. Siempre debe de haber esta parte porque es lo que nos da las pautas para poder mejorar todos estos procesos. Y claro, no debemos de dejar de insistir en que todo este procedimiento, aunque la paciente se va de un servicio a otro o de un espacio a otro, de un primer nivel a otro, siempre debe de haber un registro en el expediente clínico. Debe estar requisitado, debe de estar explicado el por qué, el proceso de la paciente, en qué condiciones llegó y en qué condiciones va a seguir, cuál es la continuidad de la atención. Siempre el expediente clínico es la principal arma que tenemos para nosotros hacer los registros correctos. Algunas instituciones incluso han realizado algunos formatos de traslado específicos de su unidad, formatos de entrega, planes de reanimación o cuidado, que deben de estar ahí requisitados dentro del expediente clínico. Aquí unas imágenes de los niveles de atención en salud materna, les digo, de primer nivel a segundo nivel y de segundo nivel a tercer nivel, dependiendo de las condiciones de la paciente, de las necesidades de la persona que está en emergencia. Y bueno, aquí también les presento los equipos, cómo deben de estar, es la idea, la guía de cómo deben de estar conformados los equipos de traslado. Hablando de primer nivel, pues hablamos de que mínimo debe de haber un médico, o en el caso de nosotras una partera, una enfermera, el familiar de la paciente y el operador, ¿no? El chofer que va con el manejo de la ambulancia. Y si hablamos de un segundo nivel a llevarla a un tercer nivel, pues estamos hablando, perdón, se me movió aquí de que debe de haber cuando menos un obstetra, un médico general, una enfermera, el familiar del paciente y el operador de la ambulancia. Y ya en tercer nivel, para pasar a cuarto, pues hablamos de que debe de haber especialistas en área crítica, ¿no? Sumado a todo lo que ya tenemos, a un obstetra, a una enfermera, a un técnico respiratorio, a un técnico en emergencia, en emergencias, a un familiar, a un operador. Entonces, el equipo depende mucho de las condiciones de la paciente, porque les vuelvo a repetir, este equipo debe de tener las competencias y habilidades suficientes para resolver en el caso de que sea necesario. Bueno, les decía que no únicamente los traslados se dan dentro de una unidad a otra, sino también pueden ser de forma intrahospitalaria. Y hablamos de que las buenas prácticas salvan la vida de las embarazadas, construyendo presentes y futuros saludables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si yo realizo las acciones adecuadas para un traslado seguro, pues yo puedo decir que mi paciente va a acabar en buenas condiciones o va a terminar su proceso en buenas condiciones. Pero si yo sé que estoy actuando de manera incorrecta, de manera no apegada a lineamientos, no apegada a normas, no apegada a conocimientos básicos mínimos, no apegada a la fundamentación científica, pues las condiciones de mi paciente
pues van a ser las peores, ¿no? Y entonces ahí no va a haber futuro saludable, al contrario, ¿no? Futuro con consecuencias, con situaciones que dejen todavía más vulnerable, ¿no? A esa familia, a esa mujer. Y cuando hablamos de traslado intrahospitalario, pues nos referimos a cuando una persona es trasladada de un servicio a otro, de manera momentánea o de manera puntual, ¿no? Y que puede ser no únicamente para resolver emergencias, sino que también pueden ser para pruebas diagnósticas o intervenciones dentro de una unidad. Pero igual tenemos que realizar un proceso para poder hacer ese traslado seguro. Y esta es una idea de cómo debemos nosotros de prepararnos para realizar un traslado seguro, y hablamos de que debemos de minimizar los riesgos vitales en la paciente, en la persona que va a ser trasladada de un servicio a otro. Hablamos de una preparación del traslado, de qué debemos de realizar durante el traslado y quién va a recibir a la persona, la recepción de la persona. Y claro que todo esto conlleva riesgos y beneficios de la llegada de la persona, y que todo este círculo de comunicación debe de estar siempre muy apegado con la paciente, muy apegado con el familiar. Debemos de decir qué vamos a hacer, por A ver, le está fallando el internet a la maestra. y puede ser claro, zonas que están, perdón, ay, Ahí va, ya se recuperó. ya, ok, ya. Es que les digo, aquí está muy feo. Hay personas en situaciones clínicas estables y hay personas en situaciones clínicas críticas, ¿no? Me atrevo a decir como ejemplo Hospital General, que están desde el área de choque y que tienen que subir a la parte de la UCI, ¿no? Y que tiene que haber un protocolo de traslado interno, porque las pacientes, aunque desde dentro de la misma unidad, pueden empeorarse en cuestión de minutos o segundos. Entonces, las condiciones en las que hacemos este tipo de movimientos deben de ser muy protocolizados, deben de tener un seguimiento puntual de todo lo que realizamos, y personas muy competentes, muy hábiles en este tipo de situaciones. Aquí yo les comparto una mnemotecnia que yo creo que, ¿no? Pero se las comparto porque pues está bastante sencilla, está yo creo que buena para poder tomarla en cuenta, y se llama ISOBAR. ¿Y qué toma en cuenta esa mnemotecnia? Bueno, primero, identificar al paciente. Acuérdense siempre identificar al paciente. La S significa la situación, que es el motivo de la atención sanitaria, cambios en el estado del paciente, posibles complicaciones y aspectos a vigilar. Es como un pequeño, ¿cómo les puedo decir? Resumen, que nosotros, un pequeño acordeón que debemos de tener en cuenta cuando una paciente va a ser trasladada de X a X lugar. La letra O significa observación, en donde debemos de vigilar signos vitales recientes, pruebas realizadas, evaluación continua de mi paciente. La B se refiere a antecedentes clínicos de riesgo, alergias, como morbilidades, todos estos datos que me pueden ayudar a hacer una valoración integral de mi paciente y que va a ayudar a que no me dé un susto durante el traslado. La A, acordar un plan, dada la situación, dice, debo de responder qué hacer para normalizarla, para estabilizarla, por qué se ha hecho ya, tratamientos, medidas terapéuticas, cuidados, qué hay de pendiente, en todas las situaciones que se puedan dar en la paciente. Hablando de pacientes con hemorragia, si a lo mejor ya pude transfundir alguna albúmina, o a lo mejor no pude transfundir, o a lo mejor ya agoté todos los medicamentos del cuadro básico de los serotónicos. Entonces, todos esos detalles debemos de tenerlos muy a la mano las personas que están realizando el traslado, porque son quienes van a completar la información, quienes van a pasarla a la otra área, al otro servicio, al otro espacio, y que debe de ser muy completa, porque hay algunas situaciones que de repente se nos pasan y no decimos, ¿no? Que la paciente a lo mejor ya se le colocó la dosis tope de oxitocina, ¿no? Para que sepan a la paciente que está recepcionando, y no lo digo, lo omito decir, o se me pasa decirlo. Entonces debo tener muy en cuenta todo ese tipo de situaciones. Y por último, la R, que es de confirmar la eficacia de la transferencia y establecer responsabilidades. ¿Quién hace qué y cuándo lo hace? Entonces,
Aquí nadie se salva, todos tenemos responsabilidades, todos debemos asumir nuestras responsabilidades, somos corresponsables de este tipo de situaciones que se presentan. Y bueno, una medida que les repito, no muchas unidades conocen y a lo mejor no muchos vitorean, pero es el uso del traje antichoque, porque permite que las mujeres se mantengan compensadas, que el traslado sea más seguro y que lleguen en mejores condiciones a los servicios de referencia. Incluso dentro de nuestra misma unidad, es la estrategia de elección para el transporte y referencia en hemorragia posparto, impulsada por la iniciativa Cero Muertes por Hemorragia. No únicamente por el México, por la unidad de partería, sino por la Organización Mundial de la Salud, porque se ha ido dando cuenta a través de diferentes estudios que ha obtenido resultados positivos. Claro que hay situaciones específicas para el uso de este traje antichoque, pero que a lo mejor en alguna otra sesión se los van a comentar. Aquí una de las más relevantes es que el uso de este traje antichoque es para mujeres sin bebé dentro, sin bebé en útero. Deben de ser post parto, en el caso de que haya sido por gestaciones, que haya sido porque durante la hemorragia al final del embarazo, o incluso en mujeres que tienen sangrados excesivos por abortos, ¿no? Incompletos o abortos de ese tipo. O sea, no debe de haber un producto viable. Esa es una de las situaciones que debe tener y que no debe de utilizarse en situaciones en donde el trauma fue en tórax. Esa es otra también de las situaciones, pero que yo creo que a lo mejor en algún otro tema se los van a explicar a detalle. Pero es una gran estrategia que se puede utilizar para el traslado seguro. Y bueno, concluyendo, es necesario decir, es prioritario tratar de estabilizar a las pacientes antes del traslado. Es muy, muy prioritario, por favor no lo olvidemos. ¿Qué más? La prematura irracional puede comprometer aún más el estado. Si yo no he estabilizado a la paciente, no he logrado pues llevarla en buenas condiciones, pues a lo mejor voy a sumar para que esa paciente llegue a un deceso, ¿no? ¿Qué es más importante? También dice aquí, sin embargo, el diferir incluso por minutos un traslado que debió darse antes también es una circunstancia que debe evitarse. Entonces, la responsabilidad de las personas quienes toman las decisiones, pues sí son grandes, sí deben de evaluar muchos de los puntos, deben de tener una mente abierta a todo lo que se pueda presentar, porque son minutos de vida. Y bueno, por último, dice, es necesario tener un modelo operativo coordinado y sistematizado que garantice y asegure una atención médica durante los traslados con niveles mínimos homogéneos de calidad y seguridad multidisciplinaria. Lo que les decía, una política por escrito en donde digan qué debemos hacer en caso de, pues nos va a ayudar y nos va a salvar a lo mejor en mucho, porque de repente en una situación de emergencia, pues toda la gente está en shock, porque de repente, pues no sabemos qué hacer, se nos cierra el mundo, se nos cierran las ideas y no sabemos, pero si tenemos un documento ya por escrito que está ahí a la mano y que está bien completo, pues podemos regresar a verlo rápido para poder decir, me faltaba esto y me faltaba aquello, ¿no? Y poder organizar de forma correcta ese tipo de traslados. Y bueno, yo hasta aquí me quedo. Espero que en algo les sirva esta pequeña plática, que esté yo dejando una pequeña semilla y que ustedes por su cuenta busquen la información, porque como siempre he dicho, no es válido que se queden con las presentaciones o solo con lo que dijeron en el curso. Lo que es válido es buscar la fundamentación y decir, a ver, voy a ver si de verdad tenían razón las personas que expusieron y por mi cuenta busco toda la información necesaria para fundamentar